Ok, pues siguiente capítulo con Francesc, doble capítulo con Francesc y si, bueno, primero tenéis que ver este porque ya estáis en este, pero cuando veáis este, os hago spoiler, os gustará, porque como ya se ha visto en el capítulo anterior con Fran, pues tiene experiencia, tiene información, ¿no? Es un cóctel muy interesante y también salen cosas muy interesantes en el capítulo anterior, pero ahora vamos a este. Y para quien haya cometido el terrible pecado de no haber visto el anterior, pues habrá perdido la presentación de Francesc. Así que, Fran, ¿quién eres tú? ¿Qué tienes qué podemos conocer de ti? Coméntanos. Bueno, pues como había dicho antes, yo soy ilustrador, diseñador gráfico. Actualmente soy editor en una editorial independiente y dentro de lo más profundo de mi ser soy escritor y en realidad es algo, yo creo que podría decir que me apasiona más incluso que dibujar o que ilustrar, porque, pues bueno, he descubierto una faceta que siempre había tenido ahí, ¿no? Pero que quizá no había desarrollado tanto como el dibujo, porque dibujar siempre había estado dibujando, pero escribir pues sí que es algo más reciente, entre comillas. Así que, bueno, pues soy todas esas cosas, ilustrador, diseñador, editor, escritor. Mm. Sí, la verdad, rescato lo que has comentado del tema de la pasión, ¿no? Por la escritura, porque se ha notado por Instagram, que es por donde yo te he ido siguiendo, y esto ya nos va a llevar a lo que es, continuamos con el tema de la presentación, pero vamos a desarrollar esa pasión por el tema de la escritura, porque, bueno, yo sé, cuéntanos si quieres un poquito de tu biografía, yo sé que tú tienes o tuviste uno en Múnich, Editorial Múnich. Sé que creo que tiene algún librillo más por ahí, pero ahora está a tope con una saga. Mm, coméntanos un poquillo de qué va la saga. Se me Sí, a ocurren ver, muchas cosas, pero voy a dosificarlas. ¿De qué va la saga? vale. Bueno, sí, a ver, yo lo había comentado un poco también en el capítulo anterior, ¿no? Yo empecé en el sector editorial publicando álbum infantil ilustrado y cuentos ilustrados infantiles, ¿no? Y un poco la inquietud por desarrollar historias personales, o sea, historias personales, porque claro, yo empecé ilustrando para otros autores, los textos no eran míos. Eh, Cuando quise dar ese paso a escribir mis propias historias, pues lo hice también creando historias cortitas para, pues eso, infantiles, ¿no? Y al final la inquietud iba como en aumento, queriendo siempre pues contar cosas a lo mejor un poco más complejas o dedicadas a otro público. Y fue cuando pasé ya a literatura juvenil. De la literatura juvenil pasé a joven adulto y luego, pues bueno, a la novela más de adulto, pues tratando temas pues un poco más adultos, ¿no? Y un poco mi inquietud por escribir viene de ahí, ¿no? De haber querido contar historias mías. Y pues bueno, eso me ha llevado a la saga, a escribir la saga, ¿no? Siempre había sido un reto, yo creo que eso les pasa a la mayoría de los autores, que uno de sus retos es escribir una saga. Saga puede ser 3 libros, 4, 5, 6, 7 o tropecientos, ¿no? Pero creo que es una inquietud que siempre he tenido y creo que nunca había encontrado la historia perfecta para poder desarrollar una saga, ¿no? Y cuando surgió la idea para crear la saga Legendarios, que es así como se llama, pues es que o sea, salió sola prácticamente. Los personajes, el mundo, los temas que iba a tratar, cuántos libros iban a ser, qué iba a pasar, salió prácticamente solo. Y para mí ha sido muy fácil escribir esta historia porque ha fluido. Y yo siempre digo que si una historia fluye, eh, pues al autor le es más fácil, ¿no? Cuando a lo mejor tienes que estar pensando mucho, tienes que estar haciendo como muchas sesiones de a ver cómo voy a solventar esto, cómo voy a solucionar esto. Yo creo que eso al final al autor
le va haciendo mella, porque es como que le cuesta, ¿no? Son como baches en el camino. Y en cambio, si todo fluye y las soluciones se te ocurren rápidas y tal, pues es más fácil. Y entonces, cuando me quise dar cuenta, había escrito 4 libros del tirón Qué en un bien. verano. Mm. Y se nota, eso se nota. Yo me acuerdo, cuento rápidamente una experiencia mía personal, fue, bueno, yo soy maestro, ¿no? Y la primera vez que me tocó ser maestro fue de interino, tuve la suerte que me tocó en Estepona, cerca de Málaga, y fue para el curso entero. Entonces yo me acuerdo, ese año fue bastante feliz, fue un año de mascarillas, de mascarillas en los colegios, ¿vale? Pero fue mi primer contacto en el colegio y estaba yo súper disfrutando por la mañana, pero por la tarde me pasó lo que tú has comentado, fluyó y salió una trilogía. Y creo que estamos hablando de ciento y pico mil, o ciento y pico mil. Luego otras 100.000 ahí, y luego unas ciento y pico mil clavadas. La primera y la tercera fueron clavadas, y la segunda, bueno, pues está ahí pues, haciendo un valle, ¿no? Dentro de esta trilogía. Y noté mucho esa afluencia y eso es mágico y tal. Sí, Y genial. Luego, por ejemplo, ahora en la que estoy, también es que depende mucho de circunstancias, ¿no? Ahora sí, pues saturado, ¿no? Lo comenté en el capítulo anterior en el que estuvimos, ¿no? Con el trabajo, lectura, mil y una cosas, ¿no? Litelupa, temas más burocráticos, ¿no? Y todos estos asuntos. Entonces yo voy escribiendo la novela que estoy escribiendo ahora más a trompicones y yo, esto en el resultado final afectará. sí, Mm, pero claro, muchas veces hago parones y se me ocurren cosas y entonces, lo tengo y descargo cosas buenas, ya. pero claro, no voy seguido, voy hasta que entiendo que cada fórmula tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y yo ya luego entiendo que después de una gran corrección, pues alisaré y limaré todo hasta que no se note nada del asunto, ¿no? Que al final... Pero me resulta curioso eso que has comentado y lo destaco, ¿no? Siempre me gusta la reflexión, ¿no? Y todo eso. Ahora si quieres comentar algo de eso, pero quiero preguntarte, para profundizar un poquito más en la trama, de qué va la saga Legendarios, si quieres rascar un poquito de ahí y, por ejemplo, el Vale, número de títulos, si es que se puede saber o si lo sí, sabes tú ya. sí, sí. Sí, a ver, yo no sé si a ti te pasará también, pero eh, cuando, o sea, yo necesito escribirlo todo de golpe, porque Mapa. si hago ese parón, yo Ah, me disperso y me olvido de cosas. Entonces, el retomar a mí me mata, porque tengo que releerlo todo, que tal, tengo que decir, vale, este personaje es de esta manera, habla de esta manera, se comporta de esta manera, entonces pierdo mucho tiempo. Y eso me ha pasado con libros anteriores y me ha costado mucho, pero en estos, en concreto de la saga, cuando me he puesto a escribirlo, lo he terminado y lo he notado, porque tiene esa coherencia de personajes, de diálogos, de narrativa, de todo. Entonces, yo necesito escribirlo de golpe. Y contestando a tu pregunta de qué va, pues a ver, la saga Legendarios es una saga de literatura fantástica. No te sabría decir si se ubica, podría ubicarse en alta fantasía, ¿no? Porque tiene así un corte, podríamos decir, medieval, de castillos, tal, tiene como esas bases, ¿no? Pero tiene mucho también de juego, como de Juego de Tronos, ¿no? De conquista de poder, de reinos enfrentados, reyes, tal. Y luego, que creo que al final resulta lo más interesante, todo un subtexto relacionado con la magia. Al final, yo soy escritor de fantasía y me encanta desarrollar historias que tengan que ver con la magia. Todos mis libros tienen algo que ver con la magia y lo que sí que intento es que en cada libro la magia la abordo de formas distintas, ¿no? Y para esta saga, pues construí todo un sistema de magia basado en los báculos, en los, como, sí, los cetros, no sé, un poco así, ¿no? Y en conjuros, bueno, siempre intento aportar algo distinto a lo que de normal se hace en el género.
Y bueno, pues al final yo pienso que en las sagas las tramas no necesariamente tienen que ser demasiado complejas. Yo creo que en las sagas lo importante es el desarrollo de los personajes. Y ese era también uno de los puntos, una de las cosas que yo más inquietud tenía, ¿no? En poder desarrollar personajes bien. Porque en un libro estás muy acotado, o sea, al final el desarrollo del personaje pues lo tienes que hacer en un libro autoconclusivo y no puedes explorar más allá. En cambio, en una saga te permite abarcar épocas de tiempo, periodos, años, poner al personaje en constante cambio y eso me apetecía muchísimo. Y al final la saga lo que creo que atrae más al lector son esos personajes. Que es algo muy habitual, ¿no? Que un autor diga eso, ¿no? Los personajes. Pero es que yo siempre, o sea, en el momento que planteé la saga, yo sabía que lo que quería era jugar con los personajes. Llevarlos a veces al límite. Lo más divertido, por ejemplo, en el último que escribí, que fue el sexto, lo más divertido fue ver cómo interactuaban personajes entre ellos. Personajes que no se habían encontrado, qué pasaba cuando se encontraban, qué hacían, y eso yo creo que Figúrate, es claro, una... personajes que llevas escribiendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, Sí, eso hace un bagaje y una experiencia a sus espaldas sí, gordísima. Y de repente los enfrenta a todos, cada uno con sus propios caminos, en un primer encuentro, que no es bilateral, entiendo. Creo que has dado a entender en más personas, es decir, varios personajes. sí, o Creo sea, entender. Entonces, figúrate yo, cuántas fórmulas. claro, o sea, yo es que, bueno, soy un poco loco porque en el último libro, los últimos capítulos, junté a 20 personajes. Y, En una misma y escena. en una misma escena Qué chulo. que se desarrolla en varios capítulos, evidentemente, pero junté a 20 personajes y dije, vale, voy a hacerlos interactuar entre ellos, pero no sé cómo decirlo, como que este personaje jamás estaría con este otro. Pues voy a juntarlos y voy a ver qué pasa entre ellos. Y no sé, me pareció muy divertido y disfruté muchísimo. Y creo que el lector cuando lo lea esas partes va a disfrutar mucho porque no va a ver cosas que no se espera. Qué No sé. bien. Sí, 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 vaya, se ve pues esa pasión, ¿no? Que estabas comentando Sí, y tal. No sé si has llegado a comentar el número de no, libros. ¿Se puede decir? sí, O sí. No sé si lo he dicho alguna vez, pero van a ser 8. Van a ser 8. 8. Y lleva escritos 6. y publicados 4. No, publicados 2 y he hecho el anuncio del tercero, que es Eso. he hecho el anuncio del tercero que estaba programado para marzo, pero creo que mi agenda me va a Mm, hacer adelantarlo antes, porque creo que va a ser un poco difícil. Entonces, prefiero adelantarlo antes que atrasarlo. mm. Y si todo va bien, pues se publicará a finales de enero, el tercero. Eso es muy interesante porque tenía aquí apuntado el tema de. Ahora estoy alargando mucho la presentación, pero porque al igual que tú, ¿no? Con ese encuentro entre personajes, ¿no? Que ya has desarrollado bastante, quiero desarrollar correctamente la presentación y tu saga para luego meternos en el ajo. Pero, claro, vamos a hablar quizá ya hemos hablado en el capítulo anterior, pero en este vamos a mencionar también cositas del mundo editorial. Sí, Y una de las cosas del mundo editorial es, bueno, pues que antes las sagas, pues los libros, las publicaciones de los libros que conforman la saga, pues se separaban en un año entre sí. Pero ahora entiendo que por la masificación de libros que hay, claro. claro, en un año llovió mucho, tú ya te has olvidado, te has leído un montón de libros más, entonces te has olvidado. Entonces, creo que ahora la tendencia, como se suele ver con Alas de Sangre, creo que es una diferencia de 6 meses, si no me estoy equivocando. Creo que es la tendencia general, en vez de 12, 6 meses. Yo te quería preguntar a ti por la separación que estás dejando de meses entre esta publicación, porque claro, por una parte, no sé si tú has pensado en esto mismo que te estoy diciendo, ¿no? Vaya a ser que el lector, Sí. al separarlos tanto, le cueste más seguirte,
pero claro, tú llevas 6 libros escritos y 8, y quieres llegar a 8. Pero entiendo que vas escribiendo bastante bien, que estás metido dentro del mundo. Sí, sí, sí. ¿Qué separación has Claro. decidido con todo esto? O sea, yo, por ejemplo, lo que tenía muy claro, yo cuando empecé a escribir la saga Legendarios, yo no dije nada. O sea, no dije nada porque quería ver si podía cumplirlo. Y cuando vi que escribí los 4 primeros de seguido, dije, vale, esto es algo real. Entonces, ¿cómo voy a plantearme la publicación? Que supongo que luego también hablaremos de esto, ¿no? Pero desde el Sí, primer momento supe que quería una autopublicación. ¿Por qué? Porque quería publicar los libros muy seguidos, ¿vale? Entonces, al principio me planteé incluso publicar 3 al año. O sea, sacar el primero, el segundo y el tercero en el mismo año que hubiese sido este 2024. Pero me parecía demasiado, pero para mí, porque es que la colección, en fin, era bastante inviable. Entonces lo dejé en 2. Este año 2024 he publicado el primero y el segundo y en 2025 quiero publicar el tercero y el cuarto. Es un proyecto a largo plazo, pero lo planteé siempre así. O sea, yo sabía que si me metía en este tipo de escritura de una saga, 8 libros, publicar 2 cada año, era una cosa que me iba a llevar años, ¿vale? Entonces, 2024, 2025, 2026 y 2027. claro. Entonces, eh, ahí hay factores, lo que te he dicho antes, la suerte y el interés del lector. Al final, yo tengo claro que el lector no se va a enganchar en el primer libro o no se va a animar a escribir, a leer el primer libro, pero a lo mejor cuando vea que hay publicado 5, empieza con el primero y luego el segundo y el tercero. Hay gente que ya está leyendo desde el primero y han leído el segundo y leerán el tercero. O sea, quiero decir que yo este proyecto no lo estoy haciendo, esto sí que te lo digo muy sinceramente, yo este proyecto no lo estoy haciendo para ganar dinero, para nada. O sea, yo este proyecto lo estoy haciendo como reto personal, como reto como escritor, para disfrutar y para ver qué pasa, para ver qué pasa. Y yo de momento estoy contento por eso, porque hay gente que ya está leyendo desde el primer libro, ha continuado con el segundo y está esperando el tercero. Y para mí eso ya es más que ganar dinero. Hay libros que sí que he escrito para ganar dinero, evidentemente, pero la saga no la estoy escribiendo para ganar dinero, la estoy escribiendo por placer y por orgullo un poco, por ego también, pero no para ganar dinero. Que si gano dinero, pues estupendo, claro, Mm, pero quiero que sea un proyecto eh, que no me tenga esclavizado, ¿no? sí. Y al final yo creo que si lo haces para ganar dinero, un poquito esclavizado estás. Yo me Yo creo que acuerdo, sí, creo que comentaste tú mismo por redes sociales que era como el proyecto de tu vida, ¿no? Como el proyecto con el sí, que quisieras que te recordaran. Es decir, que sí, ahí obviamente hay tu alma, ¿no? Esa vocación como creador, ¿no? Ahí está el espíritu sincero y genuino, ¿no? De todo este asunto que entiendo que como mínimo te lleva 4 años, porque claro, 8 libros, pues figúrate cómo va el asunto. Es decir, es tiempo y ganas y esfuerzo y placer, sobre todo, y una experiencia de autodescubrimiento. Mm, sí, o sea, también te digo, creo que ha llegado en el momento en el que yo me veo capacitado para escribir 8 libros. Y eso me lo ha dado el haber escrito todos los libros anteriores, claro, porque yo me doy cuenta de que cuando estoy escribiendo, eh, todo fluye más rápido, las palabras, las composiciones, los párrafos, los diálogos. Entonces, eso me lo ha dado la experiencia de haber escrito muchos libros anteriores. claro. Mm. Y claro, pues hoy por hoy no me planteo escribir otra saga de 8 libros, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor dentro de 20 años Ya se irá o viendo, 30. ¿no? Hay Sí, algo curioso bueno, claro, tú has publicado, pues, tú ya has conocido lo que es el mercado tradicional, ¿no? Lo que es
la Sí. editorial tradicional. Sin embargo, esta saga has preferido autoeditarla o autopublicarla. Ahora vamos a desarrollar estos dos conceptos. Quiero hacerte una doble pregunta. Diferencia entre autopublicación y Sí. autoedición y, bueno, pues ya según la opción que hayas cogido, ¿por qué has cogido esa? Sí, a ver, o sea, yo, la verdad es que ahora que me lo has preguntado, autopublicación y autoedición, yo creo que lo consideraría lo mismo, porque al final es... Sí, te lanzo la idea que yo escuché una vez Sí, y trabaja sobre esa idea. vale, sí, dime a ver. Mira, creo que fue con Pepo Sánchez, un escritor que trabaja con, bueno, que escribe con la editorial Sol de Sol. Autoedición, si no recuerdo mal, según él. Sí, Sí. El caso es que algo curioso, y por eso te he hecho esta pregunta, es que cada uno me opina de una manera diferente y por eso es curioso. Según Pepo Sánchez, la autopublicación es... Las dos cosas son Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Tú lo haces tal cual. Lo que vale, pasa es que la autopublicación es a pelo, sin ningún tipo de editorial, y la autoedición sí que está respaldada por una editorial que te da sus cosas, te da su vale, sí, CBN, te da su respaldo. Es una editorial de por sí, como Sol de sí, Sol, o sí, Ediciones vale. Arcanas y tal. Es decir, hay Pues, como una edición porque te mm, edita. La otra cosa es publicar sin fin. Ese sería el asunto. No sé si tú lo compartes, si tienes sí, algo que sí, aportar. o sea, podría diferenciarlo de esa manera, ¿no? Mm. Autopublicación, como que te lo autogestionas tú. Pero bueno, en la autopublicación a veces también va implícita una autoedición, porque aunque no haya una editorial detrás que te ayude a editar, tú mismo también te puedes editar si quieres. Entonces, bueno, claro, ahora ahí voy a rizar yo más el rizo. Vale, vale. Habría que diferenciar entre autoedición y coedición, quizá, ¿sabes? Mm, Porque, o sea, ahí sí que yo veo diferencia, porque coedición en el ámbito de las editoriales, coedición es que el autor pone dinero y la editorial pone dinero. Entonces, el beneficio va repartido a partes iguales entre la coedición, o sea, entre el autor y la editorial, porque es sí. una coedición, ¿vale? En cambio, en la autoedición, que es aquí cuando yo creo que viene un poco el problema, es que te hacen creer que están coeditando, pero en realidad no están coeditando. Te estás autoeditando tú directamente, porque estás poniendo todo el dinero tú. La Mm, editorial no está poniendo dinero. Entonces, aquí viene un poquito, yo creo, la diferencia entre autoedición y coedición. Y luego, autopublicación, separándolo de esto, quizás sería eso, ¿no? En el que tú te gestionas todo sin intermediario de ninguna editorial, quizá, mm. ¿no? Sí. Y según tu experiencia, entonces, ¿qué has hecho tú con la saga Legendarios? ¿Cómo lo Vale. Yo, encasillas? yo Y he por ti. autopublicado o sea, y he hecho también coediciones, ¿vale? Mi Mm, experiencia con las coediciones ha sido nefasta. O sea, yo soy muy creyente del modelo tradicional de edición, en el que si una editorial quiere publicarte, corre con todos los gastos y eso no implica un gasto económico para el autor, ¿vale? Entonces, yo he hecho coediciones con editoriales de coedición, he puesto dinero y a mí siempre me ha salido mal. Entonces, basado en mi experiencia, siempre que puedo, o sea, el caso, edición tradicional y en este caso de la saga Legendarios ha sido una autopublicación, en concreto en Amazon, eh, por lo que te estaba diciendo, porque al final es un experimento, ¿no? Es a ver qué pasa, ¿no? Y entonces también sabía que no quería que me costara cero, o sea, que me costara 0 euros. Yo no quería invertir dinero en esto. He hecho otras autopublicaciones, como por ejemplo Bodas de Hueso, en el que el libro ha estado en Amazon, pero también he hecho una tirada yo. Entonces, ha habido ahí una autoedición también. Entonces, ahí sí que he invertido dinero. En la saga Legendarios sabía que no lo podía hacer porque no puedo invertir dinero en 8 libros. O sea,
que me arruinaría. Ya. Entonces, Amazon ha sido ese salvamento, esa plataforma donde podré poner los 8 libros sin que me cueste nada, ¿no? Y entonces viene también un poco en relación a que yo creo que también hay distintos tipos de autor autopublicado. Porque en mi caso, yo me hago la maquetación, porque también soy maquetador, yo me hago la portada, porque soy diseñador, y al final todos esos servicios que otro autor autopublicado tendría que subcontratar, en mi caso no tengo que subcontratarlo. Y yo creo que ahí nosotros salimos ganando, porque no invertimos ese dinero en la autopublicación. No sé. Eso les pasa a muchos autores que son ilustradores también. A mí, por ejemplo, esto me pasa a mí con el comienzo de Rayo Luz, que es la que yo he autoeditado con Ediciones Arcanas, es decir, yo ahí pongo dinero y bueno, pues gano más por unidad, ¿no? Es infantil y yo ahí he puesto, además del tema narrativo, además del tema escrito, he puesto lo que es el diseño gráfico. Yo ahí sabía que estaba capacitado para ello porque yo ya dibujo infantiles, pues lo hago. En plan, en el colegio los niños me tienen explotado a dibujar, es decir, que más o menos controlo eso. Y entonces, pues ahí hice yo unos 30, creo, el comienzo de Rayo Luz tiene unos 30 y pico dibujos hechos por mí. Claro, eso ahí me ha ahorrado dinero, un Claro, poquito, bastante. Entonces, bastante. porque, claro, están coloreados, tienen sus luces y sus sombras. Ya luego en la segunda parte de Rayo Luz, que saldrá a la luz relativamente pronto, pues yo ahí pues me he animado un poco más y he puesto más dibujo aún. Es decir, yo ahí pues me puse mis podcasts, me puse a dibujar y ahí salió algo, porque claro, como también esto, a diferencia, tú curioso, ¿no? A diferencia de ir con la editorial tradicional, con la autopublicación o autoedición, hay como un poquito más de margen en el que yo puedo tener más capacidad para la portada o quizás más capacidad para el contenido, ya que yo pues pago más, ¿no? Al final la editorial no se está arriesgando tanto, la Claro, editorial tradicional sí se arriesga, entonces ahí obviamente tiene una capacidad de decisión superior, pero al arriesgarme yo más en la otra de autopublicación o autoedición, sí que estoy yo como más implicado en lo que claro, va más allá del tema escrito, ¿no? En lo que son las claro. ilustraciones, lo que es bueno, lo que es la portada y tal. Entonces yo ahí, bueno, no sé cómo iba a acabar, no recuerdo exactamente cuál es el mensaje completo. ¿Será que me zambullí más, que me impliqué más? Creo que era más o menos ese el objetivo que quería decir. Bueno, Y sí a que ver, yo uno echa la carne en tengo, el asador, porque sí, invierte mucho más en cierta parte. claro, o sea, a ver, yo aquí tengo siempre una frase Mm, que es quien paga manda, ¿no? sí, Y entonces, si tú estás pagando por publicar, pues quieres tener más control, como es evidente, porque estás pagando. Entonces, quien paga manda. En una editorial tradicional, el autor no paga, entonces no manda. Esa es la sí, cuestión. el blanco y el Y yo negro. muchas veces, a lo mejor está mal que lo diga, pero yo, eso que antes habíamos dicho de qué es lo que hablan los editores entre ellos, pues El capítulo anterior, ¿vale? Para quien esté desubicado. pues eso es lo que a veces hablamos, ¿no? Que creo que hay autores que no están hechos para el modelo tradicional y que les va mucho mejor en el modelo de autopublicación o de coedición o lo que sea, ¿no? Y porque al final no hay nada de malo en querer tener más control sobre la edición de tu libro. Es totalmente lícito. Pero creo que también los autores tienen que ser conscientes de que si están publicando en una editorial tradicional, ellos van a mandar hasta cierto punto, porque hay muchísimas decisiones que se toman, pues que las toman los editores o incluso, pues en el caso de la editorial en la que yo trabajo, los administradores o los dueños. Entonces, hay cosas que se escapan al control del autor. Si un autor quiere tener el control completo de su obra, en una editorial tradicional no es su lugar.
no es su lugar, de verdad, o sea, y no pasa nada malo por decirlo, porque yo se lo digo a autores también, yo se lo digo claramente, les digo, no estás pensando mejor en autopublicar, porque es que yo creo que es lo que tú buscas y es lo que tú quieres, y al final pues ellos mismos se dan cuenta de que sí, de que... Pero bueno, yo también pienso que depende, si tú estás en una editorial tradicional, es porque quieres conseguir algo. Y normalmente lo que quieres conseguir es alcance y estar en librerías, y a lo mejor eso en la autoedición es un poco más difícil. Pero bueno, eso Sí. es como algo muy... También tiene muchos matices, ¿no? Mm. Hay una cosa, porque acabas de comentar que la autopublicación es más difícil llegar a librerías y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Hay una diferencia, desarrollando quizá un poquito más el tema de la autopublicación y la autoedición, es que la autoedición, pues como te editan, es más editorial, ¿no? Por así decirlo. A mí una de las cosas que me convenció más por la autoedición Ujú. es ese respaldo que te da la empresa. Entonces te da la distribución, te da el ISBN y eso ya te da pie a lo que es ese, bueno, pues la Casa del Libro y otro tipo de, bueno, el resto de librerías. Sí. Mm, sí, para avanzar un poquillo en el asunto, una de las coincidencias que tenemos los dos, y fue bueno, el motivo por el que dije, bueno, pues yo creo que este capítulo tiene sentido, es que últimamente veo pues a muchos escritores que han probado lo que es la editorial tradicional y se van a lo que es la autopublicación o autoedición, o quizá intercalan. Es decir, Ujú. hay varios Sí, tipos, pero sí que está esa fórmula de que, bueno, yo creo que hace unos años estaba todo el mundo, en plan, el objetivo era publicar con una editorial y ya a sí, partir de ahí escalar. Pero poco a poco se ha vuelto, no sé si por lo que es la frustración de la dificultad, ¿no? De entrar, o a lo posible. mejor el desengaño de pues, bueno, también eso se comentó en el capítulo anterior, desde el 10%, ¿no? Que te corresponde, que a final de cuentas también es que se reparte, ¿no? Porque han apostado por ti, tú no has gastado nada, en cierta parte. Bueno, quizás sí, ¿no? Si tú has querido anteriormente, pero al final de cuentas es como entrar en casa ajena en cierta parte, te ponen sus normas y te ponen su Claro, calendario, pero claro, claro, te sirven el plato, te claro. preparan la cama para que puedas pasar la noche. Mm, ya según el tipo de escritor que eres tú, quizá a ti te gusta prepararte tu propia cama y prepararte tu propio plato, porque así mandas tú, es verdad, tienes que trabajar un Claro. poquito más, pero decides tú. O a lo mejor te gusta más estar una temporada en la casa y otro pues más en el bosque, buscándote la habichuela. Yo creo que soy un poquito más de eso. Eh, pero está esa fórmula. Gente que ha conocido lo que es la Sí. casa, ¿no? La editorial tradicional, que de repente le gusta el bosque. ¿Por qué crees tú que es así? Porque el proyecto de tu vida, ¿no? La saga legendario va a tope, ¿no? Con ese tema. Yo, por ejemplo, también estoy ya, pues, sacando algunas cosillas, tal y cual. ¿Por qué? ¿Por qué esto está ocurriendo? Pues a ver, lo has dicho tú un poco, ¿no? Que yo creo que hay varios factores. Uno es el porcentaje. La mayoría de los autores que deciden autopublicar, yo creo que es por el porcentaje. Yo, en mi caso, en la saga Legendarios ha sido un poco por lo que hablábamos al principio de los plazos, porque plantearle a una editorial que me publique 2 libros al año es inviable. Entonces, de pasar de 4 años, seguramente, para empezar, que hubiese sido poco probable que una editorial se hubiese interesado por publicar 8 libros, ¿vale? Si ya cuesta que publiquen 2 en una bilogía o 3 en una trilogía, ya te digo yo que 8, pocas probabilidades, por no decir cero, cero Ya, probabilidades de que eso hubiese ocurrido en una editorial. Entonces, es que ni me lo planteé. Pero uno de los motivos fue eso, ¿no? El poder darle a los lectores 2 libros al año. Y luego yo me he estado encontrando últimamente en que muchos autores
pues bueno, han cogido las riendas de su publicación, están invirtiendo mucho tiempo en hacer ediciones muy cuidadas, ediciones ilustradas, con buenos diseños de cubiertas, con buenos diseños interiores, una buena corrección. O sea, están trabajando mucho y muy bien en sus libros. Entonces, yo aquí pues suelto otra frase, ¿no? Que al final nadie va a trabajar mejor en algo tuyo que tú mismo, ¿vale? Es así. Entonces, sí, a lo mejor la gente tendrá la concepción de que la editorial pues va a trabajar estupendamente, maravillosamente en tu libro, pero es que no solamente está publicando tu libro, está publicando, pues me lo invento, ¿vale? 20 libros más si se trata de una editorial grande, al mismo tiempo. Entonces, no puede dedicarle las mismas horas a todos los libros. Entonces, se convierte en algo como muy estandarizado. Y esa personalización, esa dedicación exclusiva al libro, pues se pierde, se diluye. Entonces, los autores, siendo conscientes de esto, pues dicen, no, es que para mí mi libro es muy especial, yo quiero dedicar muchas horas, quiero que tenga ilustraciones, quiero que tenga este acabado, quiero no sé qué. Y al final eso te lo da pues la autoedición. Y yo creo que al final es un poco ese cómputo de cosas, ¿no? El porcentaje, el calendario editorial, el plan editorial, la dedicación al libro, el mimo, el cuidado. Es complicado y yo creo que ese es uno de los motivos por los que los autores van oscilando entre el modelo tradicional y el modelo de autoedición. ¿Tú crees que es una tendencia, el porcentaje de escritores que hacen esto es realmente notable o simplemente son unos pocos? ¿Realmente es relevante esta tendencia o es una tendencilla chica? ¿Qué opinas al respecto de números? Estimando, no tenemos los datos, ¿no? Pero ¿hay una masividad realmente? No sé, yo pienso que hay muchos autores que han empezado autoeditando y cuando han podido demostrar que sus números son comparables a los de un autor publicado en una editorial grande, pues las editoriales grandes se han mostrado interesadas en ellos, ¿no? Y entonces es muy raro que un autor que ha estado en autoedición y ha pasado a edición tradicional, le ha ido muy bien en edición tradicional, vuelva a autoedición. Yo creo que si ya has alcanzado esa cumbre, por así decirlo, yo creo que ellos se mantienen ahí. Y eso sí que lo he estado viendo en muchos casos, ¿no? Eh, Cuando ese autor ha demostrado que tiene suficientes ventas, que tiene lectores, ha dado ese salto ya definitivo al modelo tradicional, a las grandes editoriales, y ya se ha quedado ahí. Ya se ha quedado Mm, ahí. sí, Entonces, pues bueno, quizás sí que sea algo mínimo, quiero decir, a lo mejor ese cambio entre ahora me he pasado de editorial tradicional, autoedición o tal, yo creo que es mínimo. Yo creo que al final eh, te quita mucho tiempo de tu vida el estar autoeditando, el estar gestionando todo y al final tú también quieres lo fácil, ¿no? Y lo fácil es que te ya. lo hagan otros. Y si llegas ahí y te lo hacen bien y tienes los resultados que tú quieres, que tú esperas, luego cuando viene el año te pasan las regalías y has vendido, me lo invento, 100.000 ejemplares, pues dices, bueno, ¿para qué voy a volver a la autoedición? Si ya aquí ya estoy bien. Ya. Sí, sí que es verdad eso. Al final, el ser humano tiende a delegar, ¿no? Y hay muchas cosas que quiere hacer, ¿no? Y no abarca todas, ¿no? Y No todo lo abarca. que es la promoción, bueno, y promoción, autoedición, todo eso implica su caña. Conforme iba hablando, creo, se me han ocurrido dos nombres. Uno que creo que empezó en la autopublicación y ha acabado, si no me equivoco, en la tradicional, y otro que ha sido la viceversa, que estaba en la tradicional y ha acabado en la autopublicación. No sé si Claro. me equivocaré, yo creo que no. Pedro Urbi
creo que es famoso por estar en autopublicación y luego creo que está en HarperCollins. Y Sí, el otro que ha hecho la inversa, creo que era José Antonio Cotrina. José Antonio Cotrina, que empezó con Hydra, bueno, tiene cositas con Hydra y tal, pero luego están descatalogados y los tiene, pues, autopublicados o no sé si autoeditados por una empresa que a lo mejor puede tener con su pareja o no. Ya, ahí me pierdo exactamente, ¿no? Pero ya se lo gestiona él. Entonces, es curioso ese aspecto. Me gustaría lanzarte la pregunta de si se ha perdido ya lo que es el prejuicio a la autopublicación. Si esa es discriminación y tal, si yo tú creo crees que que sí. existe o menos, Mm. ¿cómo? Sí, que yo creo que sí. Yo creo que antes, como a lo mejor estaba muy mal visto, no, pues lo típico que se decía, autopublica porque no le publican en una editorial, tal. Y yo creo que de unos años para aquí, pues se ha demostrado que el que autopublica es igual de válido que el que le publica, ¿no? Mm. Incluso, pues bueno, en muchos casos, pues les va muy bien y tienen éxito, ¿no? Yo Voy a hacer un conozco. apunte. Creo que se ha demostrado, es verdad que los autopublicados han demostrado que son igual de válidos, ¿no? que una editorial tradicional, pero creo que más fuerza han hecho las editoriales tradicionales en demostrar que pueden tener tan poca calidad, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como algunos de las características que se le presupone a las editoriales Sí, al autopublicado, ¿no? Es decir, esa masividad, esa continuidad, ¿no? Esa falta de calidad que se ha visto en un bando, pero se le criticaba al otro. O sea, al claro. final está equilibrado. Es curioso eso. Claro, pero bueno, aquí también habría que plantear muchas cosas, ¿no? O sea, realmente habría que hacer como encuestas a los lectores y ver a ver un poco qué cosas valoran los lectores también. Porque yo creo que hay de todo, ¿eh? Yo creo que hay lectores que valoran ese cuidado del libro, de tal, que puede ofrecer los autores autoeditados, pero luego habrán autores que eso les dará igual, o sea, habrán lectores que eso les dará igual y que pues bueno, irán directamente a los libros de las grandes editoriales y luego estarán leyendo y encontrarán unas traducciones que han hecho con un traductor online y cosas así como muy locas y les dará igual porque es que a lo mejor en la portada pone Roger Smith, me lo invento. Y a lo mejor para ellos tiene más valor ese Roger Smith que el libro esté bien hecho, ¿no? Y en cambio, si pone Pepito Jiménez, pues eso, pero bueno, eso ya es un poco que cada uno valoramos unas cosas. Sí que es cierto que hay gente que, por ejemplo, pues no lee autoeditados y mucho menos autoeditados en español. Entonces, claro, ahí habría que hacer un poco de educación literaria y de Sí. demostrar que una autoedición de un autor español, pues La es cultura igual propia, de, ¿no? claro, que es igual de válido que un autor anglosajón, por ejemplo, Mm. por poner un ejemplo. Claro, sí, porque al final el mercado anglosajón es el que más suele también destacar. Enfocándonos más y teorizando a lo que puede ser el futuro, mm, creo que lo llegamos a comentar, no sé si fue cuando yo te propuse esto y tal. Creo que uno de los posibles factores por los que puede originarse, ¿no? Que muchos autores vayan de la tradicional autopublicación o autoedición, es por la masividad de publicaciones, publicaciones, publicaciones. Entonces, de esta manera, claro, ahí tienes tú más el control, puedes publicar más y gestionar más, que esto realmente también se ha comentado en este capítulo. Yo quería preguntarte sobre esta burbuja, ¿no? De consumo tan gigante que hay, tantas editoriales publicando tanto y lectores que no dan abasto, pero están ahí, están a tope. Esto es un poco como Netflix, ¿no? Que no llegas a todo y Netflix solamente es una parte. Luego está HBO, luego está Disney Plus, luego está Prime, es decir, no das abasto. Entonces, si el tema tradicional está así,
¿Tú crees que es una burbuja que reventará? ¿Cómo crees tú que evolucionará el tema de estas personas que están empezando como a mirar, a explorar, a buscar el yo me lo guiso, yo me lo como, que es la autoedición de tradicional? ¿Evolucionará de alguna manera o estático? Yo creo que esto ya ha petado. O sea, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Me encantaría conocer los datos reales de ventas y de beneficios que se obtienen, yo qué sé, te pondría un listado de 100 libros y ver qué beneficios reales están dando esos 100 ¿De libros. Eso editoriales es grandes imposible. o...? Sí, por ejemplo, editoriales grandes, por ejemplo, sí. Bueno, o editoriales pequeñas también. Entonces, nos sorprenderíamos, yo creo, de que no dan beneficios. Entonces, yo creo que es la pescadilla que se come la cola. Estamos publicando 100 libros. Estamos teniendo pérdidas. Necesitamos publicar 100 libros más para solventar los 100 libros primeros. Tenemos 200 libros publicados, no estamos obteniendo beneficios, tenemos que publicar 100 libros más. Entonces es como que es todo el rato quererse nutrir constantemente, pues eso, del sector. Y entonces los lectores, no hay tantos lectores para tantos libros, es imposible. Se publican muchísimos títulos. Creo que España es uno de los países que más títulos publica de libros al año. Bueno, cifras que son ridículas. Y creo que el porcentaje, ¿cómo era? De unidades por título no alcanzaba ni a los 50 ejemplares. O sea, entonces es que es algo inviable. O sea, y yo lo estoy viendo también. Yo, por ejemplo, soy lector manga también y veo que las editoriales manga publican muchos títulos nuevos, nuevas licencias, muchos títulos nuevos. Y a lo mejor, pues no están teniendo las ventas que esperaban. Y si es una serie de 8 volúmenes, han llegado al 5 y no están teniendo ventas. Entonces, claro, a lo mejor habría que reducir y apostar más con promoción, por ejemplo, que lo habías comentado tú antes, con promoción, pues promocionar ese título, darlo a conocer, invertir más. Pero claro, ahí ya viene cómo somos como sociedad, ¿no? Y eso también lo habíamos hablado antes, en el capítulo anterior, que nos gusta lo inmediato, lo rápido, las cosas nos cansan enseguida, estamos todo el rato con los estímulos, queremos cosas nuevas, nos aburren las cosas, ya no somos capaces de ver, por ejemplo, una película 2 horas y media y estar atentos a las 2 horas y media. Entonces yo creo que eso va cambiando los modelos de consumo de los lectores también. Entonces, me leo el libro, quiero otro, pero no, es que no se puede sustentar el sector editorial así. Y yo creo que si está petando ya o petará poco dentro de poco o está destinado a hacerlo, porque es que los libros caen en el olvido enseguida. Sí. Me gusta lo que ha comentado, ¿no? Porque me han surgido varias preguntas, ¿no? Voy a intentar hacértelas todas, ¿no? A ver cómo sale el asunto para también optimizar el tiempo. A ver, si ya ha reventado, entiendo que ya tienen que hacer algo. Sería muy interesante ver, por ejemplo, se me ha quedado en la cabeza, ¿no? Lo que has comentado de menos publicaciones, ¿no? Sería muy interesante ver cómo repercute eso en el mercado. Hay otra cosa que se me ha venido a la cabeza de, claro, de ir a los seguros. Y los seguros son los anglosajones, por así decirlo. Pero claro, eso ya se vio y ahora están apostando más por los españoles, en cierta parte. Entonces, eso me da a entender que se ha recuperado o que estamos más lejos de que las burbujas estallen. Eso es curioso. El caso es que si al final el mercado editorial
da pérdidas, ¿no? O puede dar pérdidas. Yo es que, por ejemplo, escuché hace poco que, por ejemplo, los periódicos son prácticamente iguales. Publican y realmente están perdiendo. Y se nutren a base de subvenciones. Entonces, Sí, el mercado editorial, ya que es algo cultural, se me ha venido a la cabeza, ¿tiene algún tipo de ayuda? Por eso sí. de que es cultura del país, cultura nacional, se defiende. ¿Tiene algún tipo de subvención y por eso subsiste? Te pregunto tú que a lo mejor estás un poco metido en el mundillo o no sé, te he A hecho ver, varias preguntas. sí que existen subvenciones para las editoriales, pero bueno, supongo para las editoriales pequeñas las tienen, pues porque se consideran empresas pequeñas y dan ayudas y todo eso, pero por ejemplo en las grandes editoriales va todo pues, vinculado a la publicidad, a los medios de comunicación, en fin, va por otro lado, ¿no? Mm, Pero bueno, no sé. Yo pienso que publicar autores anglosajones no es garantía de nada, porque conozco muchos casos de editoriales pequeñas o medianas que han dicho voy a traducir un libro y a publicar un libro tal, y pues al final pues es que no puede abarcar todo. Entonces, quizá una solución sería esa. Yo recuerdo, a mí me encanta ir a las librerías. Me encanta ir a las librerías a comprar libros y me encanta ir a las librerías a estar tiempo en las librerías y a hojear los libros y a echarles un vistazo, a disfrutar de la experiencia, ¿no? Siempre he sido muy friki de las librerías. Y yo me acuerdo que hace muchos años yo iba una semana a la librería y volvía a la semana siguiente y estaban los mismos libros. Y mm, volvía a la semana siguiente y seguían estando los mismos libros. Ahora no. Ahora voy una semana y a la semana siguiente han ya. cambiado todo. Y todos los libros son distintos. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces está pasando eso, ¿no? Que se está publicando masivamente y desproporcionadamente. Mm. Y no sé, por eso te digo, me encantaría, que lo digo siempre, y esa es otra de las cosas que hablamos los editores, saber los números pues en concreto, de las grandes editoriales, ¿no? Claro. Saber esos números o sea, verdaderos y saber un poco hasta qué punto pues esas traducciones son rentables o los autores nacionales son rentables o qué autores son más rentables que otros. Ese tipo de información a mí me resulta muy interesante y me gustaría saberlo. Claro, cuanto Por más curiosidad, datos. simplemente. Sí, cuanto más datos para analizar el mercado, pues Sí, sí, mucho sí. mejor te puedes mover por él. Te paso ya la última pelota en la que tú ya puedes decir lo que tú quieras, si quieres decir algo que consideres que es importante o algún tipo de conclusión o lo que sea, y ya en el momento que tú termines, pues concluyo yo con el capítulo. Muy bien. Ahí tienes la última pelota. En plan, Ah, no hay vale. preguntas. Aquí la tienes, tú dices lo que tú quieras, si quieres hacer un resumen o si quieres hacer o algo que se te haya Y pues olvidado. bueno, a ver, un poco yo con lo que me quedo es eso, ¿no? Que al final yo creo que tenemos la suerte los autores de poder decidir qué hacemos con nuestras obras y que es igual de lícito a publicar en una editorial tradicional que autoeditar y hacértelo tú y disfrutar de ese proceso también, ¿no? Entonces, por suerte, no sé cómo decirlo, lo que estaba mal visto de la autopublicación cada vez es menos, ¿no? Y yo creo que eso también juega un poco a favor nuestra y bueno, pues es una opción igual de válida. Mm. Me gusta Yo lo voy a mucho. seguir haciendo, quiero decir, Sí, voy a seguir autopublicando si me apetece y si se da el caso de que escribo obras que podrían tener ese hueco en el sector tradicional, pues sin duda, pues lo haré también. O sea, yo en ese sí. sentido, pues dependiendo de cada caso, claro. Claro, efectivamente. Mirar el caso y darle lo mejor que se adecue, ¿no? Al mismo.
Yo creo que eso al final es lo más adecuado y es ser relativamente libre, ¿no? Dentro de lo que son las maquinarias de los diferentes juegos, ¿no? El tradicional, la autoedición, coedición, autopublicación, todo eso. Me gusta mucho, pues bueno, hemos abordado un poquito lo que ha sido el pasado, un poquito, ¿no? Sí, Con lo que es el presente, ¿no? Por ejemplo, los prejuicios, cómo han ido. Hemos estudiado quizá un poquito o intuido cómo puede estar el futuro, ¿no? Estas cosas de conocer lo que hubo para saber lo que hay y saber cómo estará el tema, siempre pues nos da más libertad, más información para poder actuar en consecuencia. Así que nada, Fran, yo te agradezco mucho estos dos capitulazos. De manera sincera, gracias. opino que yo cuando te veía y te veo por redes sociales, yo me quedo pensando, este tío tiene experiencia y tiene conocimiento. Yo quiero rascarle. Y así ha sido. Quiero rascarle y a rascar información. Entonces, nada, hay muchísimo en el mundo editorial, hay muchísimo en el mundo literario, cada uno cómo se saca las castañas del fuego, los escritores, las editoriales, el Sí, mercado de papel, todo. Y es bastante curioso todo. Así que te agradezco mucho estos dos capítulos, le agradezco también mucho al resto del público que haya visto este capítulo, los dos, o, bueno, quieras ver más de Little Lupa, porque hay mucho más de Little Lupa, estamos en el capítulo 100 y pico. Y nada, si queréis más de Little Lupa, que sepáis que hay más de Little Lupa. Tan solo tenéis que mirar en los capítulos. Con esto nos despedimos y nos vamos. Gracias y hasta luego. gracias. Adiós.